¿verdad? En el que podemos compartir con ustedes la palabra de Dios. Good morning, church. It is such a pleasure to be here to share the word with you. Vamos a leer en nuestras escrituras Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Let us go and read in Ephesians 4, 11 to 16. Para ello vamos a tener la lectura en español y en inglés. We'll have the reading both in English and Spanish. Y él mismo dio a unos como apóstoles y a otros como profetas y a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Palabra de Dios. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, and by craftiness of deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Hoy vamos a hablar acerca de edificándonos unidos en amor. Today we are going to talk about let us build one another in love. Para ello quiero que piense conmigo en una edificación, I want you to think with me en una construcción, in a construction donde cada obrero trabaja por su cuenta, imagínense. where every worker is working by himself. Uno coloca las paredes sin seguir el plano. One is building the walls without following the plan. Otro coloca el techo antes de haberse construido las paredes. Another is trying to put the roof before the walls are already constructed. E imagínense a otra estrella And imagine this other great builder construyendo con materiales defectuosos. building with defective materials. Aunque todos están ocupados, amados hermanos, Although all they all are busy working, el edificio, adivinen, termina siendo débil y defectuoso. well, you know, this building at the end will be weak and defective. Ahora imagine, vamos a ir al otro extremo, al otro punto. Imagina una construcción donde cada trabajador conoce su función. Now imagine this other stream where every worker knows exactly what to do and how to do it. Donde cada trabajador sigue las instrucciones del arquitecto Where every worker is following the instructions of the architect, y, más importante aún, and more important even, trabaja en armonía con los demás. they work in harmony with one another. El resultado va a ser claro. So, you know, the result here is clear. Va a ser una estructura muy hermosa, It will be beautiful, duradera.
everlasting y sólida. and very hard. La iglesia es el edificio espiritual, amados hermanos. Well, you know, the church is a spiritual building. Cristo es el arquitecto y la Christ. piedra angular. Christ is the architect and the cornerstone. Cada creyente tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Every believer has a function among the body of Christ. Por ello, cuando trabajamos unidos So that when we work together en amor, in love, adivinen, la iglesia crece fuerte y crece madura. the church grows strong and matures. Pero cuando actuamos en la carne, But when we act according to the flesh, el crecimiento se detiene, se paraliza growing stops, it gets paralyzed, y aparecen, adivinen, que las divisiones. and divisions appear. Vea lo que dice Salmos capítulo 133, versículo 1. You can read Psalm 7, 33. 733? No, 133, Psalm 133, 1. verse 1. Lo leo para ustedes. I'll read it for you. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Behold how good and how pleasing is for the brethren to dwell together in unity. Por ello, amados hermanos, vamos a desarrollar nuestro sermón en 4 puntos principales. So today we will have 4 principal Y el points primero in de this sermon. ellos The first one is, será Cristo dio dones para la edificación de la iglesia. Christ gave gifts for the edification of the church. La iglesia no es una organización humana, tengamos Church claro esto. is not a human organization. Let's Es have una- that clear. Es una institución divina, It is a divine institution establecida por Cristo resucitado. established by Christ resurrected. Los ministerios no nacieron de la voluntad de los hombres, Those ministries didn't come from the will of man, sino de la soberanía de Dios. but from the sovereignty of God. Primera de Corintios 12, 18 1 Corinthians 12:18 nos dice lo siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. La verdadera espiritualidad comienza True spirituality begins reconociendo que Dios es quien asigna funciones y responsabilidades a los miembros. recognizing that God is the one who assigns every function and responsibility among the members, Con esto queremos decir que so that we can understand cuando nosotros somos enviados a hacer algo, no es por voluntad del hermano Jean Paul, por voluntad del hermano Andrés Coto, por voluntad del hermano Roy Carmona, etc. that when we are sent to do something, it is not just the will of Jean Paul, Andres, or Roy. La iglesia debe entender que es un mandamiento de Dios. Church need to understand what are the commandments of God. ¿Cuál es el propósito de los dones, amados hermanos? What is the purpose of these gifts? Pablo enseña que los ministerios existen para 3 cosas. Paul teaches that there are ministries, and these are for 2 reasons. Número 1, para edificar a los santos. Number 1, edification of the saints. Número 2, para capacitar para el servicio. Second, to equip for the service. Y número 3, para edificar el cuerpo de Cristo. And number 3, to build up the body of Christ. Muchos piensan que ser espiritual es solamente orar, ayunar o asistir a los cultos. Some people think that being spiritual is just to come to worship, pray, or fast. Pero según Efesios, según el apóstol Pablo, But according to Ephesians, according to Paul, una persona espiritual a spiritual person también sirve, also serves, edifica edify, y establece a otros. and build others up. ¿Qué significa ser verdaderamente espiritual, amados hermanos? What is it really to be a spiritual person? No significa simplemente sentir emociones religiosas. It is not about religious feelings. La Biblia describe espiritualidad como una vida gobernada por el Espíritu Santo. Bible describes spirituality as a life
led by the Holy Spirit. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 8. Vaya conmigo en el versículo 14. Let us go to Romans 8:14. Lo leo para ustedes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Entonces, una persona espiritual, amados hermanos, So a spiritual person, my dear brethren, uno ama a los hermanos. love his brethren. Número 2, sirve con humildad. Second, he serves with humility. Número 3, busca la unidad. Number 3, that person searches Número for unity. 4, se somete a la palabra de Dios. That person submits to Y- the word of God, Y número 5, produce frutos para Dios. and it should also produce fruit for God. Punto número 2. Second point of this La sermon. meta de Dios es la madurez espiritual en cada uno de nosotros. God's goal is spiritual maturity in each one of us. Recuerden lo que acabamos de leer en Efesios 4:13. Remember, as we just see in Ephesians 4:13, La idea de colocar maestros, pastores, evangelistas, apóstoles the idea of put shepherds, teachers, evangelists, apostles es hasta que todos is toward lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. everybody accomplishing the unity in faith and the knowledge of the Son of God. Hermanos, Brethren, Dios no quiere creyentes inmaduros. God doesn't want children, immature children. El nuevo nacimiento es el comienzo, no el final. The newborn in baptism is just the beginning, not the end. Vemos a lo largo de los años We can see it through the years. a muchos cristianos en la iglesia, Many Christians in church, pero adivinen cómo siguen reaccionando. but guess how they react sometimes? Su actitud es la de un niño They still acting like children, y es lamentable. and that is not good. La salvación tiene 3 dimensiones importantes, amados hermanos. Salvation have 3 important dimensions. Número 1, tiene que entender usted y yo de que hemos sido justificados. We need to understand we have been justified. ¿Qué significa esto? What does it mean? Que hemos sido liberados de la condenación del pecado. That we have received we have received freedom from the condemnation of sin. Número 2, hemos sido santificados. We also have been sanctified. ¿Qué significa esto? What does this mean? Somos liberados progresivamente del pecado. We have been set apart progressively from sin. Y número 3, And third, hemos sido glorificados. we have been glorified. Seremos liberados de la presencia definitivamente del pecado. One day we will definitely release from the presence of sin. Note usted lo que nos dice Romanos 8, versículo 29. You can see Romans 8:29. Y lo leo para ustedes. I read it for you. Porque a los que antes conoció, And those whom he predestined, también los predestinó, he also called. para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. 8:28. 8:29. Oh, pardon. Sorry. 8:29. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Entonces, amados hermanos, la meta de Dios no es solamente llevarnos al cielo, So God's goal is not just takes us to heaven, sino transformarnos a la imagen de su Hijo Cristo. but to transform us to the same image than his Son, Jesus. La unidad surge del conocimiento de Cristo. Unity comes from the knowledge about Christ. No consiste en que todos piensen igual en asuntos secundarios. It doesn't mean that everybody have to think the same way. La verdadera unidad, amados hermanos, Really, unity, my brethren, surge cuando todos miran a Cristo como el centro. is when everybody is looking toward Jesus as the center. ¿Es Cristo su centro? Is Jesus your focus point? Note usted lo que dice Juan capítulo 17, versículo 21. Lo leo para ustedes. You can see what John says in John 17:21. Dice el Evangelio de Juan, para que todos sean
uno. John says, so that everybody be one. No hay divisiones ahí. No divisions there. No hay grupos. No different groups. No hay diferencias. No differences. Mientras más conocemos a Cristo, amados hermanos, The more we know Jesus, más brethren, cercanos estamos los unos closer de los otros. we are from one to another. Nuestro punto de partida no es Andrés, Our starting point is not no Andres, es Roy, is not Roy, tampoco Jean Paul, not Jean Paul, etc. etc. Es Cristo. It should be Christ. Número 3, el peligro de permanecer carnales y tibios. The third point of the sermon is the danger of be lukewarm and fleshly. Recuerde lo que acabamos de leer hace un momento Remember what we just read moments ago en Efesios 4:14. in Ephesians 4:14, Para que ya no seamos niños, nos dice el apóstol so Pablo, that we are not children anymore. is Niños what ¿cómo? Paul said. fluctuantes. Children like what? Like what? Like waves, going and coming. Déjeme decirle, amado hermano, Let me tell you, my dear brother, el creyente carnal es inestable. that fleshly believer is not stable. El apóstol Pablo en este texto On this text, Paul the apostle, describe a creyentes llevados por el viento, dice. he is describing believers carried away by wind. Es decir, que un día estas personas What this means is that one day these people, creen una cosa y al otro creen otra cosa. one day they believe something and the other day they believe something else different. Se dejan mover por emociones, They- opciones humanas o falsas enseñanzas. They allow to be moved by emotions, false teachings, or human actions. Lea usted Primera de Corintios capítulo 3 del versículo del 1 al 3, en You can see donde 1 Corinthians 3, 1, 2, 3. Pablo llama a esta iglesia carnales, Paul called this church flesh people. a fleshly creyentes que aún estaban viviendo dominados. people who live dominated by the flesh. ¿Por qué cosas? By what things? Celos, Jealousies, contiendas, fightings, divisiones divisions, y muy peligroso, orgullo. and pride, which is dangerous. ¿Cuáles son las señales de la carnalidad, amados hermanos? What are the signs of a fleshly life? Cuando no perdonamos, When we don't when we don't forgive. gracias. Cuando criticamos constantemente el trabajo de otro, When we criticize one another constantly. cuando nos resistimos a la corrección, When we are resisting to correction. pero si él es peor, That person is worst, one would say. o cuando hay falta de compromiso, amados hermanos, Or when there is lack of commitment. o cuando hay envidia espiritual, lamentablemente. Or when there is spiritual jealousy. Ese es el peligro, ¿verdad?, de la carnalidad, pero ¿cuál es el peligro de la tibieza espiritual? That is the danger of being fleshly, but what is the danger of being lukewarm? De acuerdo al libro de Apocalipsis, According to the book of capítulo Revelation, 3, versículos 15 y 16, chapter 3, verses 15 and 16. la tibieza es una condición de la persona, To be lukewarm is a condition of the person, donde la persona se mantiene como en una apariencia religiosa, where the person stays in a religious apparel, pero ha perdido lo más importante, but has lost the more important la thing, pasión por Cristo. love for Christ. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la tibieza, amados hermanos? So what are the consequences of this? Esta persona se estanca espiritualmente. This person gets stank spiritually. Por poner un ejemplo, As an example, cuando quiere hacer una oración, when that person want to pray, no sabe qué decir, don't know what to say porque no está conectado con Dios. because he's not connected with No God. sabe cómo hablar con su Padre. That person doesn't know how to talk with his Etcétera. father. Otra consecuencia de la tibieza espiritual Another consequence of es la being falta de lukewarm fruto. is the lack of fruit.
Vemos a cristianos años en la iglesia, We can see Christians for years among the church. pero nunca han dado un sermón, They never have nunca teach han ganado anything. un alma, They have never win a soul. nunca han aportado para un bien They have never given anything for the benefit of the y church, tantas cosas más. and many other things. No vemos frutos en esas personas. So you don't see fruits of those people. También una de las consecuencias de la tibieza es que esa persona es vulnerable doctrinalmente. Another consequence of being lukewarm is that the person who is lukewarm is vulnerable doctrinally, Como esa persona está sumergida en su tibieza, because that person is immersed in his lukewarmness, no presta atención a ninguna de las enseñanzas doesn't que acá se... doesn't pay predican. attention to any of the teachings that is given in sermons. Y cuando alguien llega allá afuera a su casa con una palabra bonita, So when somebody comes to that person with a nice word, que lleva la frase Cristo o Dios, and it's just together with the name of Christ or God, entonces todo lo cree. that person just believe it. Es más, pensamos, llegamos al punto de pensar que todos son nuestros hermanos afuera. And many of them believe everybody are their brothers and sisters in Christ. Y ese es un error. And we know it is not like that. Por último, otra de las consecuencias de la tibieza espiritual And another of the consequences of Ya- being lukewarm is ya se ve reflejado en general en la iglesia. you can see that generally. Y es que la iglesia se debilita. And it is that the church started getting weak. Sí, amados hermanos. Yes, my brothers. Por eso cuando Jesús hablaba del pámpano y la vid, That's why when Jesus was talking about the wine and the grapes, dijo que aquel que diera fruto lo limpiaría. he said he would, in John 15, he said he would clean those who get fruits. Y este daría más frutos. Otros? Y este daría más frutos. And this one who's cleansed would give more fruits. Pero aquel que no está dando frutos But the one who doesn't give any fruit no va a ser podado, will not be cleansed, va a ser cortado will be directamente. cut. Se va a secar It will get y ser echado al fuego. dry and put into the fire. Así que es un problema la tibieza espiritual, amados So, hermanos. it is a problem when somebody is lukewarm spiritually. Satanás no siempre busca destruir una iglesia desde afuera. Satan doesn't always is looking to destroy the church from outside. Muchas veces, amados hermanos, Satanás intenta enfriarla desde adentro. Sometimes Satan tries to bring spiritual coldness from inside. Número 4 de nuestro punto, de nuestro sermón. Our last point of one sermon this morning, Después de haber visto todas estas cosas after all those different points I already y mentioned de que hay que tener cuidado sobre ellas, and things that we have to take care about it, entonces vamos a hablar del crecimiento en amor hacia Cristo. now we can talk about growing up in love toward Christ. Nuevamente lo invito a recordar Efesios 4:15, Remember Ephesians 4:15, sino que siguiendo la verdad but following the truth en amor. in love. No nos está diciendo en orgullo, It is not saying in pride en celos, or jealousy o contiendas, or fighting o iras. or angriness. Sigue la verdad en amor. It is about following the truth in love. Déjeme decirle que la verdad sin amor hiere. Let me tell you, truth without love harms. Algunos, amados hermanos, poseen mucho conocimiento bíblico, Sometimes there is people with a lot of biblical knowledge, pero poca gracia. but they don't have any grace. Y usted me podrá decir, es que no venimos a agradarles a todos, ¿verdad? And you could think, well, we don't supposed to be likely before everyone. Pero ¿dónde queda el amor? But where is love? La verdad debe comunicarse con el carácter de Cristo. Truth must be communicated with the character of Christ. Recuerde lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, por ejemplo. Remember Colossians 4:6. Sea vuestra palabra siempre
Be your word always con gracia. with grace. Ahí está. Entonces, So you can no me say- cuestione a mí. It is not something I'm saying. Si quiere cuestionar a alguien, cuestione a la palabra de Dios. So you can just go to the word of God. El amor sin verdad también, amados hermanos, recuerde esto, engaña. Love without truth is deceitfulness. Otros hablan de amor, pero abandonan la doctrina. Some people talk about love, but they abandon the doctrine. Ambas cosas deben caminar juntas. Both things have to go together. Recuerda que Jesús es el modelo perfecto. Remember, Jesus is our example, Lleno de gracia, dice que era, full of grace, y de verdad. full of grace and truth. Repito, lleno de gracia y de verdad. He was full of grace and truth. Juan capítulo 1, versículo 14, John 1:14. nos enseña que la madurez espiritual se evidencia cuando defendemos la verdad con amor. Teaches that spiritual growing appears when we defend the truth with love, Y practicamos en amor la verdad. and we practice the truth in love. Por eso el apóstol Pablo en Efesios So that's why Paul in Ephesians nos llama a tener un cristianismo práctico. calls us to have a practical Christianism. Efesios 4:16 Ephesians 4:16, nos dice que todo el cuerpo, he tells us that all the body, bien conectado y unido entre sí. well connected and joined among itself. ¿Cómo sé lo que está pensando Guillermo? ¿Cómo sé lo que está pensando la hermana Marianela? ¿Cómo sé lo que está pensando Roy? How do I know about Guillermo, Roy, or others? Porque ellos también siguen a Cristo. Because they are also following Christ. Cada creyente, amado hermano, tiene una función. Every believer, my brethren, have a function. Por ejemplo, vamos a recordar las palabras del apóstol Pedro. Let us remember Peter. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Peter 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Everyone according to the gift that have received. Escuche bien. Ministrelo a los otros. Manage it to the others. No se lo quede usted. Don't keep it yourself. No sea egoísta. Don't be selfish. Usted ha recibido un don al igual que yo. If you have De received todos. a gift as me, Entonces vamos a compartirlo. let's go and share it. Amados hermanos, para ir concluyendo, So going toward our conclusion this morning, quiero darles algunos ejemplos prácticos I want to give some practical advices. y quiero decirles que edificamos cuando perdonamos. Let me tell you, when we forgive, we edify. El perdón, recuerde que sana relaciones y fortalece la unidad. When we forgive, that heals relations and strengthens unity. Recuerde que edificamos cuando servimos. Remember, we edify, we build up when we serve. Servir refleja el corazón de Cristo. When we serve, we reflect the heart of Jesus. Edificamos cuando animamos también. We edify when we encourage. Una palabra de ánimo puede levantar a un hermano cansado. A word of encouragement can raise a brother who is tired in his spiritual life. Edificamos también cuando damos un buen ejemplo. We also edify when we give a good example. La iglesia crece cuando el cristiano o el creyente vive lo que se le predica. The church grows when the Christian practice what is being preached. Y sobre todo, edificamos cuando permanecemos fieles. And overall, we edify when we remain faithful. Vamos a ir a Gálatas 6:9. Let us go to Galatians 6:9. Dice así. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todos los bienes al que le enseña. Gálatas 6:9. Perdón, estoy leyendo 6:6. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap
if we do not give up. Nuevamente el apóstol Pablo Again, Paul the Apostle nos enseña is teaching que la perseverancia produce fruto that to persevere produces fruit a corto y largo plazo. in short and large term. Amados hermanos, examinemos nuestra espiritualidad. Let us examine our spirituality. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o por la carne? Are we being led by the Spirit or by the flesh? Busquemos la madurez en Cristo. Let us look for maturity in Christ. No se conforme con ser un creyente infantil. Don't be accustomed to be a childly believer. Hermano, rechace la tibieza espiritual. Refuse about being lukewarm spiritually. Avive diariamente su comunión con Cristo. Revive your fellowship and communion with Christ. Encuentre su lugar de servicio. Find where you can work and serve. Todo creyente tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Every believer has a function among the body of Christ. Y sobre todo edifique a otros en amor, amado hermano. And overall, edify others. In love. Pregúntese cada día, Ask yourself every day, ¿lo que hago fortalece o debilita a la iglesia? what I am doing is strengthening or weakening the church? La verdadera espiritualidad, concluyo diciéndoles, True spirituality no se mide por cuánto sabemos, is not measured by how much Sino- we do know, por cuánto nos parecemos a Cristo. but about how much do we are like Jesus. Dios ha dado dones a la iglesia para llevarnos a la madurez. God gave gifts to lead us toward maturity, La carnalidad y la tibieza destruyen toda unidad. but fleshly life and being lukewarm destroy every unity. Pero el amor, la verdad, el servicio producen crecimiento sustentable. But love and truth produce ongoing growing. Cuando cada miembro cumple su función, When every member is doing his function, pues el cuerpo crece. the body will grow. Cuando cada creyente sirve en amor, When every believer la iglesia se is serving in fortalece. love, the church gets strength. Y cuando todos fijamos nuestros ojos en Cristo, And when we all are looking toward Jesus, entonces llegamos a ser una iglesia madura con el diseño de la eternidad. we will be a mature church with the eternal design of God. Por eso recuerda Efesios 4:16. So let us remember always Ephesians 4:16. El cuerpo de Cristo recibe su crecimiento The body of Christ receives its growing cuando todos construimos mutuamente when everybody is building up one another y seguimos edificando en amor. and we keep building in love. Pero tenemos una pequeña parte para las visitas. And we also have a little nugget for our visitors. En nuestro mensaje no las hemos querido dejar por fuera. We want you to know this. Todos nosotros anhelamos con una casita. Everybody wants a own house. Y aunque esta sea pequeña, la adornamos lo más bonito que se pueda, ¿sí o no? And even if this is a little house, we will decorate it and take care of it. Pero siempre estamos pensando a futuro, But we are always thinking in the future en colocar otra piedra, and putting something else on it. en construir otra sección And de la casa. keep building another section in the house. Entonces aquí vamos con nuestros amigos. So here is a message for you. La casa de Dios está edificada, The house of God is being built, pero aún queremos seguir creciendo. and we want to keep growing. Entonces, ¿quiere formar parte de esta edificación? Would you like to be part of this building? ¿Quiere ser una piedra más en esta gran casa de Dios? Would you like to be an extra stone of this big house for God? Entonces, el llamado es hoy So the calling is today a formar parte de esto. to be part of this. Nosotros vamos a amarle, vamos a guiarle, vamos a instruirle para que usted, al igual que nosotros, poseamos el mismo conocimiento de Cristo. We will love you, teach you, be with you so that we all can grow together. Así que voy a invitar a mi hermano que tiene un canto de invitación. Vamos a ponernos todos de pie So let us stand. We will have an invitation song. y vamos a
quedar con nuestro hermano. and let's sing